Imagínese que tiene este recipiente, ¿ok? Y acá hay un pistón. Y el recipiente está lleno de una sustancia, o contiene una sustancia. Mm, No le estoy diciendo en qué estado está la sustancia, solo tiene una sustancia. Y vamos a suponer que este recipiente tiene un termómetro y un medidor de presión, ¿ok? Vamos a suponer que la temperatura dentro del recipiente es esto, y la presión dentro del recipiente es esto. Y vamos a suponer que usted sabe cuántos gramos hay de la sustancia dentro del recipiente. Bueno, sabiendo qué sustancia es, gramos más el peso molecular, usted puede sacar el número de moles. Y si a eso le sumamos que usted conoce el volumen que está ocupando la sustancia, simple geometría, entonces usted puede dividir el volumen, dividir los moles, le da el volumen molar. Ese de aquí es volumen molar. ¿Qué unidades tiene? Volumen sobre moles, litros sobre moles si quiere. En cambio este, que tiene ese índice T, significa volumen nada más, ¿ya? No volumen molar. Con el volumen del sistema más los moles contenidos en el sistema, yo puedo hallar el volumen molar. Entonces vamos a suponer que usted, eh, bueno, pues teniendo esos datos, usted lo ve en su diagrama y vamos a suponer que esas coordenadas o esa condición termodinámica caen en este punto. Este punto representa esta presión, ¿está por acá? Representa este volumen molar, ¿está por acá abajo? Y como consecuencia se determina la temperatura que cae sobre este isotermo. ¿Ok? Estas tres variables están relacionadas, ¿ya? Están relacionadas las tres. Y esta es su ubicación dentro del diagrama. Usted empieza a empujar este pistón hacia abajo. Si este pistón lo empieza a empujar hacia abajo, pues lo que va a ocurrir es que el volumen del sistema, el volumen total del sistema va a disminuir. Y si disminuye el volumen total del sistema, pues va a disminuir el volumen molar. Obviamente los moles no cambian porque este es un sistema cerrado. Y cuando usted presione esto, los moles van a seguir siendo los mismos, ¿no? Entonces, si yo cambio, o sea, si yo desplazo este pistón, pues va a haber un cambio en el volumen molar. Eso es de hecho. Pero no solamente eso, también puede darse que cambien estas variables, sí. Puede ocurrir que haya un cambio. Y vamos a suponer que el cambio es así, ¿ok? No solo está cambiando el volumen molar, también está cambiando la presión y también está cambiando la temperatura. Y estas nuevas coordenadas, vamos a suponer que caen aquí. Es decir, el sistema ha alcanzado esa temperatura, que es justo la temperatura del punto crítico. Pero no porque tenga la temperatura del punto crítico, estoy en el punto crítico está acá. Yo me encuentro en este lugar, a una temperatura que es igual a la temperatura del punto crítico, pero a una presión que no es la presión del punto crítico. Por lo tanto, no estoy en el punto crítico. Me encuentro sobre la isoterma crítica, que es otra cosa. Muy bien, fíjense que al haber cambiado las propiedades del sistema, ha ocurrido un desplazamiento dentro de este diagrama. Pero el fluido sigue siendo un gas, porque estoy dentro de la región gaseosa. Al inicio era un gas, y con este cambio sigue siendo un gas. ¿Qué pasa si sigo modificando las condiciones de tal manera que ahora me ubico aquí? ¿Notan algo? La presión la he mantenido constante. Fíjense que el manómetro se ha mantenido ahí, en 2 bar. No ha habido, o perdón, el barómetro, no ha habido un cambio de presión, pero sí un cambio de volumen molar y un cambio de temperatura, eso sí. Y eso ha originado que me desplace a otra isoterma, a esta isoterma llamada T, que es una isoterma subcrítica, porque está a una temperatura menor a la temperatura del punto crítico. Y vamos a suponer que a estas nuevas coordenadas me encuentro justo encima de esta curva que está aquí. Esta curva representa algo, representa al vapor, al fluido en fase gas, pero que está a punto de cambiar de fase. ¿Recuerdan? Toda esta zona que está acá es el estado gaseoso. Es decir, que si usted se encuentra en cualquier parte de esta región, pues usted puede decir que la sustancia está en fase gaseosa. Esta zona que está muy cerca a esta curva también está en fase gas.
Pero, si yo me encuentro encima de esta curva, ¿la sustancia seguirá siendo gas? Sí, sigue siendo gas. Pero hay un detalle, que este gas, que en realidad ya es un vapor, porque estoy por debajo de la temperatura crítica, este gas se encuentra en el límite, perdón, en el límite de la zona gaseosa. ¿Y qué significa que se encuentra en el límite? Que si usted modifica algo más, o sea, algo de tal manera que este punto se desplace hacia la izquierda, este gas va a empezar a cambiar de fase. O mejor dicho, este vapor empieza a cambiar de fase. Pero eso va a ocurrir siempre y cuando usted mueva estas condiciones de tal manera que la nueva localización se encuentre hacia la izquierda. Por eso es que a este punto, o a esta zona, o a esta curva que ven acá, que es la región gaseosa, por supuesto, tiene un nombre particular. Le dicen vapor saturado. Es decir, si usted tiene una sustancia que se encuentra encima de esta curva, usted le puede decir, o puede decir que su sustancia es un vapor saturado. ¿Y qué significa el término saturado? Que es un vapor que está a punto de condensarse, o sea, a punto de volverse líquido, pero todavía no lo ha hecho. Pero está a punto, está en el límite. ¿Ok? Es como el vapor que sale de su tetera cuando hierve el agua. Ese es un vapor saturado, que está a punto de volverse líquido. Solamente tiene que hacer unos cambios y lo vuelve líquido. ¿Cómo? Póngale un plato, una superficie fría encima de ese vapor. Y va a ver cómo se forman las gotas de rocío. ¿Ve? Está cambiando de estado, está pasando a la fase líquida, porque es un vapor saturado. ¿Se da cuenta? En cambio, usted sabe que el aire tiene agua, ¿no? En este momento, en el aire, no solamente es oxígeno y nitrógeno, también tiene agua y también tiene dióxido de carbono. Entonces, esta agua que está aquí en el aire es un vapor saturado. No, no es un vapor saturado, es un vapor nomás. Y si una prueba de eso es bien sencilla, agarre cualquier plato, superficie fría y colóquenlo en el aire. ¿Se formó gotas de rocío? No, ¿verdad? Porque es un vapor, no es un vapor saturado. En cambio, si se formasen gotas de rocío, significaría que el vapor sí está saturado. Y eso a veces ocurre, ¿no? A veces el agua que está en el aire está como vapor saturado. Vamos a suponer que modificamos las condiciones ahora, ¿ok? De tal manera que vamos a obligar que este punto rojo se desplace hacia la izquierda. Y vamos a suponer que hacemos esto, mire, lo estoy reduciendo el volumen, pero notan que la presión y la temperatura no han cambiado. Es decir que he reducido el volumen, pero he mantenido constante, ¿qué cosa? La temperatura. Por eso es que esta línea azul que ven acá, yo la puedo unir con esta otra línea que está acá, con una sola línea horizontal azul. Y me estoy manteniendo en la misma temperatura. La presión no ha cambiado porque me he desplazado en forma horizontal, a presión constante. He comprimido la sustancia a temperatura constante porque me he movido sobre esta línea azul y a presión constante porque me he desplazado en forma horizontal de tal manera que la presión se mantiene constante. Pero ahora estoy dentro de la región de coexistencia. ¿Y qué significa eso? Que lo que esté aquí adentro no puede estar en una sola fase, tiene que estar en dos fases. ¿Y qué fases son esas? La fase líquida y la fase gaseosa. Ajá. Yo no necesito ver el contenido del recipiente. El recipiente puede ser de acero, totalmente cerrado, pero yo sé que esas son sus condiciones termodinámicas. Yo ya sé qué está ocurriendo dentro del recipiente. Dentro de ese recipiente se ha formado una fase líquida. Y también hay una fase gaseosa. Hay dos fases que están coexistiendo. ¿Por qué? Porque estoy dentro de la región de equilibrio líquido-vapor. Me pregunto, eh, ¿cuánto hay de cada una de esas fases? Bueno, eso se puede calcular. Usted puede, sin necesidad de ver el interior, usted puede saber cuánto hay de cada uno de ellos. Y eso se hace aplicando una ecuación bastante sencilla. Mire, aquí voy a maximizar esta parte, ¿ya? Aquí está el punto crítico. Esta curva que está acá, dijimos que le vamos a llamar vapor saturado. Y por lo tanto, esta curva que está acá será el líquido saturado, que es algo similar al vapor saturado. Es un líquido que está a punto de volverse gas. Este es un vapor que está a punto de volverse líquido. ¿Ok? Cuando me encuentro dentro de esta zona, digo que hay dos fases en equilibrio, una fase gaseosa y una fase líquida.
Pero ambas fases están saturadas, son fases saturadas. Por un lado tengo el vapor saturado y por otro lado tengo el líquido saturado. Y aquí están las dos fases en equilibrio. Cada una de esas fases va a tener su propio volumen molar, si quieren, su propia densidad. No es lo mismo la densidad de un líquido que la densidad de un gas. ¿Ok? Entonces, si usted conoce el volumen molar del sistema, recuerden, este punto representa el volumen molar del sistema. ¿Qué significa el volumen molar del sistema? Es el volumen de todo el sistema, PT, dividido entre los moles que hay en todo el sistema. No me importa cuántas fases hayan dentro. Es el volumen total entre los moles totales. Ese es el volumen molar del sistema. Si yo conozco ese dato y además conozco los volúmenes molares tanto de la fase líquida como de la fase gas, a esa temperatura y presión, a esta presión y a esta temperatura, entonces le decía, a partir de estos tres volúmenes, el volumen molar del sistema, el volumen molar de la fase líquida y el volumen molar de la fase gas, usted puede calcular cuánto de líquido y cuánto de gas hay dentro del sistema. ¿Cómo? Con esta ecuación. ¿Ve? Acá está el volumen molar del sistema, de la fase líquida y de la fase gaseosa. Con esta ecuación usted puede calcular este término. Esto se llama proporción molar. Algunos le dicen fracción también. Yo le llamo proporción para no confundirlo con el término fracción. ¿Y qué significa esta proporción molar? Este es un número que va entre 0 y 1. ¿Ya? No puede salir negativo, no puede salir mayor a 1. Si le sale negativo o mayor a 1 es porque está mal. Va entre 0 y 1. Vamos a suponer que le sale 0,8. ¿Qué significa eso? 0,8 usted lo puede interpretar como 80%. ¿Ok? 80%. Dice acá, proporción molar de la fase vapor, ¿no? Me salió 0,8. Ah, ya. Significa que de toda la materia que está dentro del recipiente, el 80% está en fase gaseosa. Por lo tanto, el 20% está en fase líquida. Si usted acá tenía, vamos a suponer que usted al inicio, este recipiente lo llenó con 100 kilogramos de una sustancia y le sale 0,8 aquí, significa que de esos 100 kilogramos, 80 kilogramos están en fase gas y 20 kilogramos están en fase líquida. Pero cuidado, no confundir con volumen. Me explico. Vamos a suponer que acá le sale 80%, o sea, 0,8. Y usted dice, 0,8. O perdón, vamos a suponer que sale 0,5, ¿ya? 50%, ya está. Usted no vaya a pensar que si acá me salió 0,5, o sea, 50% de gas, no voy a pensar que de todo su recipiente, la mitad del recipiente está lleno de gas y la mitad está lleno de líquido. O sea, entiéndase la mitad del volumen, ¿no? No, esto no es proporción volumétrica, es proporción molar. Significa que el 50% de toda la materia está en fase gas y el 50% está en fase líquida. Pero eso no significa que el líquido ocupe la mitad del recipiente, porque el líquido tiene otra densidad. Por lo tanto, lo más probable es que si tiene 50% de gas y 50% de líquido molar, significa que la cantidad de líquido, o sea, el volumen que esté ocupando el líquido sea muy pequeña, menos del 50%, porque el líquido es más denso que el gas. El gas tiende a ocupar más espacio. Pero a veces hay que tener un poquito de cuidado ahí con eso. No se está refiriendo a una proporción de volumen, sino a una proporción de materia, de moles o de masa, si quiere. ¿Correcto? Ahora, algo similar, así como existe la proporción molar en fase gas, yo también puedo decir la proporción molar en fase líquida. Es decir, si el 80% está vaporizado dentro de este recipiente, el 80% de la materia está vaporizada, ¿qué porcentaje está condensada? Pues el 20%. ¿Y cómo saco eso? Por diferencia nomás. Pues. Estos dos siempre deben sumar 1. ¿Ok? Siempre deben sumar 1 estos dos. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a este sistema que tengo aquí, empiezo a reducirle más el volumen? Miren, manteniendo la presión y manteniendo la temperatura constante, esto empieza a presionarlo más. Si usted lo empieza a presionar, ¿qué va a ocurrir con el volumen? Pues va a disminuir, pues, ¿no?
Y si el volumen total disminuye, pues también va a disminuir el volumen molar. Pero si la presión y la temperatura no cambian y solo cambia el volumen molar del sistema, ¿qué pasaría con este punto que está acá? Recuerden, este punto se encuentra a esta presión y se encuentra a esta temperatura azul que está aquí, que por acá se vuelve horizontal. O sea, si esta presión no cambia y tampoco cambia la temperatura, pero solo cambia el volumen molar, eso significa que este punto se va a empezar a desplazar de manera horizontal. ¿Correcto? Vamos a suponer que lo comprimimos esto tal que este punto se desplaza hasta aquí. Seguimos dentro de la región de dos fases. Quiere decir que en el recipiente siguen habiendo dos fases. ¿Cuál es? La fase líquida y la fase gaseosa. Pero ¿cuál es la diferencia con el punto anterior? La proporción molar va a cambiar. Si bien es cierto, estos dos volúmenes molares no han cambiado, siguen siendo los mismos, él ha cambiado. Y al cambiar este volumen molar del sistema, pues cambia la proporción molar. ¿Se dan cuenta? A medida que yo me voy acercando más a este punto, va cambiando más la proporción molar. Esta es la regla de la palanca, que tiene otra manera de utilizarse. O sea, no solamente con esta fórmula, usted también lo puede utilizar de esta otra manera. Mire, estos tres volúmenes generan una línea con tres puntos. ¿Se da cuenta? Acá hay un punto, aquí está el otro punto, y aquí está el otro punto. Muy bien. Entonces, la pregunta es, sin hacer el cálculo, sin calcular, sin usar la fórmula, solamente viendo estos tres puntos nada más en el diagrama. Yo puedo ver aquí lo siguiente. Miren, a ver, este es el punto que corresponde al sistema, ¿no? Ya, muy bien. A ver, quiero saber qué cantidad, qué proporción de toda la materia está en fase gaseosa. Ah, muy bien. Entonces, ¿dónde está la fase gaseosa? Aquí está la fase gaseosa. Muy bien. Ahora, si usted observa, estos tres puntos generan una recta que tiene dos segmentos. Aquí está el primer segmento y aquí está el segundo segmento, ¿correcto? Ya. Si usted quiere saber la proporción molar de la fase gas, entonces fíjese en el segmento opuesto. ¿Cuál es el segmento opuesto? Ya, si aquí está el vapor, el segmento opuesto es este, pues. Este es el segmento opuesto al vapor. Mire esta distancia. Agarre una regla si quiere. Vamos a suponer que mide 1 centímetro. Ah, muy bien. Ahora, mida la distancia total. Y acá creo que mide como 4 centímetros. Ah, muy bien. La proporción molar es la relación de esas distancias. 1 a 4, 0,25. Quiere decir que la proporción molar de la fase gas es el 25%, 0,25. ¿Se da cuenta? Aquí, por ejemplo, ¿cuál es el segmento opuesto? Es este. Ah, muy bien. ¿Por qué? Es opuesto a quién? Al vapor, pues, ¿no? Porque quiero calcular la proporción molar en fase gas. Muy bien. Vamos a suponer que esto mide 3 centímetros. Y vamos a suponer que todo esto mide 4. Ya, pues 3 entre 4, 0,75. Aquí sí que el 75% está en fase gas. Usted también lo puede calcular así por midiendo los segmentos que generan estos tres puntos. Es lo mismo que está acá, es la misma ecuación. A medida que este punto se va desplazando hacia la fase líquida, así como aquí, mira, a medida que se va desplazando hacia la fase líquida, nota que el segmento opuesto al vapor se va reduciendo. Significa que cada vez hay menos vapor y por lo tanto hay más líquido. ¿Se dio cuenta? Ahora, si quiere lo puede ver al revés, por la fase líquida. ¿Cuál es la proporción molar de la fase líquida? Observe el segmento opuesto. El segmento opuesto es este, a la fase líquida. Y vemos que el segmento opuesto, este de acá, vamos a suponer que mide 3, el total mide 4, 75%. Quiere decir que el 75% está en fase líquida y el 25% está en fase gaseosa. Ambos deben sumar 100. Miren, aquí estamos a esta temperatura, la temperatura bien baja, a esta presión, y vamos a suponer que este es el volumen molar. Estas coordenadas me llevan a este punto, a esta zona del diagrama. Estoy dentro de la región sólido-líquido, equilibrio sólido-líquido. Significa que el sistema contiene dos fases, una fase sólida y una fase líquida. No hay necesidad de ver esto. Basta con que tenga el diagrama de la sustancia para saber que eso es así. Hagamos un zoom en esta parte. Me encuentro ahí. ¿Okay? La pregunta ahora es, de toda la materia que está en ese recipiente, ¿qué porcentaje se encuentra en fase líquida y qué porcentaje se encuentra en fase sólida?
Más del 50% o menos del 50% se encuentra en fase sólida. Claro, lo que quiere decir es que este punto se encuentra desplazado hacia la fase líquida. Eso origina que este segmento que es opuesto a la fase sólida es menor en comparación a toda la distancia que hay entre estos dos volúmenes, ¿no? Es la regla de la palanca. Entonces, yo no necesito recurrir a la fórmula, basta con ver en forma gráfica la ubicación del punto. Por supuesto que no puedo decir el resultado exacto, eso sí, pues no lo puedo decir, pero al menos puedo tener una idea. Claro, a menos que el punto esté justo en el medio, bueno, ahí sí ya voy a tener problemas. Pero en este caso salta a la vista que este sistema, de toda la materia contenida en el recipiente, el porcentaje que está en fase sólida es menor al porcentaje que está en fase líquida, que es mayor. Recuerden, segmento opuesto a la fase. Bueno, en este caso, también lo que usted podría hacer es medir ambas fases y simplemente aplicar la ecuación, ¿no? Aquí tendría la proporción molar de la fase líquida, ¿ve? Sería esto, dividido entre el volumen total. Esto es lo mismo que acabo de decir acá. Si usted se da cuenta, el volumen molar del sistema menos el volumen molar de la fase sólida es esta distancia que está acá, es esta distancia, dividido la diferencia de los volúmenes de las dos fases, o sea, líquido menos sólido, que es toda esta distancia. ¿Ve? Es lo mismo que les acabo de decir, lo de los segmentos. Entonces usted podría aplicar ese análisis o esa ecuación.